Análisis del conflicto entre Yemen e Israel desde una perspectiva bíblica. El conflicto descrito, en el cual los hutíes en Yemen han atacado a Israel con un misil balístico hipersónico, revela la complejidad de las tensiones políticas y militares en el Medio Oriente. Para analizar este enfrentamiento desde una perspectiva bíblica, es importante considerar los principios espirituales y las enseñanzas de las Escrituras sobre la guerra, la justicia, el perdón y la soberanía divina. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Desde una perspectiva bíblica, la humanidad vive en un mundo caído, marcado por el pecado y la rebelión contra Dios, Romanos 3:23. En Génesis 3, el pecado entra al mundo y con él, las tensiones, divisiones y conflictos entre los pueblos. Jesús mismo predijo que habría guerras y rumores de guerras como parte de los dolores de este mundo antes de su regreso, Mateo 24, 6-8. El conflicto entre Yemen e Israel es un ejemplo más de cómo las naciones luchan por poder, seguridad e identidad en un contexto de pecado y falta de reconciliación. Desde una perspectiva espiritual, las guerras no solo son conflictos humanos, sino que a menudo reflejan una lucha más profunda entre el bien y el mal en los corazones de las personas. La Biblia llama a los gobernantes a ejercer justicia y actuar con rectitud. Proverbios 29:4 dice: el rey con la justicia afirma la tierra, pero el que acepta sobornos la destruye. Esto sugiere que las acciones de los líderes, ya sean decisiones de guerra o diplomacia, tienen un impacto profundo en el bienestar de las naciones. En el caso de Yemen e Israel, las decisiones de atacar o defenderse y la manera en que se conduce el conflicto deben ser evaluadas bajo la luz de la justicia de Dios. ¿Se buscan intereses egoístas o se trabaja para proteger y beneficiar a las poblaciones? Ambos lados están llamados a someter sus estrategias y motivos a los principios de paz y justicia que Dios establece. En Romanos 12:19, Pablo recuerda a los cristianos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto nos enseña que la justicia última pertenece a Dios, quien es soberano sobre las naciones y juzga con equidad. Las naciones involucradas en el conflicto deben recordar que, aunque puedan ejercer poder militar, no son los jueces finales de la tierra. En lugar de confiar únicamente en la fuerza militar, la Biblia exhorta a los líderes y pueblos a buscar a Dios y someterse a su voluntad. Salmos 46, 9-10 describe cómo Dios pone fin a las guerras. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Este pasaje llama a las naciones a detener sus luchas y reconocer la soberanía de Dios. La Biblia enfatiza el llamado a la paz y la reconciliación entre las personas y las naciones. Jesús enseñó en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Aunque en el contexto actual puede parecer idealista, este llamado subraya la importancia de trabajar por soluciones que promuevan el bien común y no perpetúen la violencia. En Isaías 2:4, el profeta presenta una visión del futuro donde las naciones transforman sus armas en herramientas de construcción, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es un recordatorio de la promesa de Dios de un tiempo en el que su paz reinará plenamente. Mientras tanto, los seguidores de Dios están llamados a ser agentes de reconciliación y a buscar maneras de aliviar el sufrimiento humano. El Medio Oriente ha sido un punto focal de las profecías bíblicas. La región, que incluye Israel y las naciones vecinas, tiene un papel central en los eventos escatológicos descritos en la Biblia. Algunos pasajes, como Ezequiel 38-39, Zacarías 12 y Apocalipsis 16, mencionan conflictos que involucrarán a Israel y a las naciones circundantes en los últimos tiempos. Si bien no podemos afirmar con certeza si el conflicto actual forma parte de estas profecías, sí podemos reconocer que los eventos en esta región tienen una importancia espiritual y profética.
Para los cristianos, estos eventos son una llamada a estar vigilantes, fortaleciendo su fe y llevando el mensaje del Evangelio al mundo. Aunque los conflictos como el descrito entre Yemen e Israel pueden parecer desesperanzadores, la Biblia ofrece una esperanza duradera en Cristo. Jesús vino a reconciliar a las personas con Dios y entre sí, ofreciendo un reino eterno donde no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4. Para los creyentes, esta promesa es un recordatorio de que, aunque los conflictos terrenales persistan, Dios tiene un plan de redención y restauración para su creación. Desde una perspectiva bíblica, el conflicto entre Yemen e Israel refleja la lucha más amplia de la humanidad con el pecado, la injusticia y la separación de Dios. Las Escrituras llaman a las naciones y a las personas a buscar la justicia, confiar en la soberanía de Dios y trabajar por la paz. Aunque las tensiones geopolíticas son complejas, la solución última no se encuentra en las armas ni en la política, sino en el Evangelio de Cristo, que trae reconciliación y esperanza para todas las naciones. El conflicto entre Yemen e Israel, representado por el ataque con misiles balísticos por parte de las fuerzas hutíes, no es un hecho aislado. Este suceso se inserta dentro de un contexto geopolítico complejo, donde las tensiones en el Medio Oriente han moldeado la historia moderna y donde las relaciones entre naciones reflejan tanto los desafíos humanos como los efectos devastadores del pecado en la humanidad. Desde una perspectiva bíblica, podemos extraer varias lecciones fundamentales sobre la naturaleza de los conflictos, la responsabilidad moral de las naciones y la esperanza redentora que ofrece Dios en medio de las circunstancias más sombrías. La Biblia nos enseña que la guerra y los conflictos son manifestaciones del pecado que entró al mundo tras la caída del hombre en el Edén, Génesis 3. La separación entre Dios y el ser humano dio lugar a la ruptura de las relaciones humanas, lo que condujo al odio, la violencia y las guerras. Santiago 4, 1, 2 explica que las guerras y pleitos surgen de las pasiones desordenadas en el interior del ser humano, que busca satisfacer sus propios deseos sin considerar a Dios ni al prójimo. En este sentido, el conflicto entre Yemen e Israel, como tantos otros, es un recordatorio de que los seres humanos necesitan urgentemente la reconciliación con Dios y con los demás. En el Medio Oriente, región de particular relevancia bíblica, las tensiones son aún más significativas debido a los intereses geopolíticos, religiosos y culturales que convergen allí. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que ningún conflicto está fuera del conocimiento y control de Dios. En Salmos 2, 1, 4, se describe cómo las naciones traman conspiraciones y se levantan unas contra otras, pero Dios, en su trono, observa y tiene el poder para intervenir conforme a su voluntad soberana. La Biblia establece que los líderes y las naciones tienen una responsabilidad moral ante Dios para actuar con justicia, integridad y sabiduría. Proverbios 16:12 dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque con justicia se afianza el trono. Esto implica que los gobernantes deben buscar el bienestar de su pueblo y evitar decisiones que perpetúen la violencia y la injusticia. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En el caso del conflicto entre Yemen e Israel, ambas partes deben evaluar sus acciones bajo los principios divinos. Los líderes tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, pero no deben usar el poder militar de manera desmedida o con motivos egoístas. Dios aborrece la injusticia y la opresión y llama a las naciones a actuar con equidad. Esto se aplica tanto a las acciones ofensivas como los ataques con misiles, como a las respuestas defensivas que puedan causar daño colateral a los inocentes. Deuteronomio 16:20 exhorta, la justicia, solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Este llamado a la justicia se extiende a todas las naciones y sus líderes, quienes deben tomar decisiones que promuevan la paz y el bien común en lugar de alimentar las hostilidades. Uno de los principios fundamentales que ofrece la Biblia es la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo las guerras y los conflictos. Isaías 46, 9-10 declara, yo soy Dios, y no hay otro, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio.
Este pasaje nos recuerda que, aunque los conflictos puedan parecer caóticos e impredecibles, Dios tiene el control absoluto y sus planes se cumplirán. El conflicto entre Yemen e Israel, como cualquier otro, no escapa a la soberanía divina. Dios puede usar incluso los eventos más difíciles para cumplir sus propósitos redentores. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José afirma que lo que sus hermanos hicieron para mal, Dios lo usó para bien. De manera similar, Dios puede obrar en medio de este conflicto para traer su justicia, revelar su poder y cumplir sus planes en el Medio Oriente y más allá. A pesar de la realidad del conflicto, la Biblia enfatiza que Dios es un Dios de paz. En 2 Corintios 5, 18-19, Pablo escribe que Dios, a través de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto significa que los seguidores de Cristo tienen la responsabilidad de ser agentes de paz en un mundo dividido. Jesús enseñó en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este llamado es especialmente relevante en el contexto del conflicto entre Yemen e Israel, donde las divisiones parecen insuperables. Aunque los esfuerzos humanos para lograr la paz son limitados, el Evangelio ofrece una solución duradera, transformando los corazones y las relaciones humanas. Isaías 2:4 presenta una visión profética del reino de Dios, donde las naciones convertirán sus armas en herramientas de trabajo y no aprenderán más la guerra. Este pasaje es un recordatorio de que la paz verdadera solo se logrará bajo el reinado de Dios. Mientras tanto, los cristianos están llamados a trabajar por la paz y orar por los líderes de todas las naciones para que busquen soluciones justas y pacíficas. Desde una perspectiva escatológica, el Medio Oriente tiene un papel central en las profecías bíblicas. Israel y las naciones vecinas son mencionados en pasajes clave como Ezequiel 38-39 y Zacarías 12, que describen eventos de los últimos tiempos. Aunque no podemos afirmar con certeza si el conflicto actual está directamente relacionado con estas profecías, es evidente que los acontecimientos en esta región tienen un significado espiritual y profético. Para los cristianos, esto es una llamada a estar atentos y preparados, recordando las palabras de Jesús en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Además, deben centrarse en compartir el Evangelio, que es la verdadera esperanza para todas las naciones. A pesar de la gravedad del conflicto entre Yemen e Israel, la Biblia ofrece una esperanza duradera en Cristo. Apocalipsis 21:4 promete un tiempo en el que no habrá más muerte, llanto ni dolor, porque Dios hará nuevas todas las cosas. Esta promesa es un consuelo para quienes sufren las consecuencias de la guerra y una motivación para buscar a Dios en medio de las dificultades. En última instancia, los conflictos humanos son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Como creyentes, debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas y mientras tanto, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, reflejando el amor, la justicia y la paz de Cristo al mundo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.